Dios. Amén. ¿Ya su nombre? Gloria al Señor. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Andaba por un camino angustiado y sin fe. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Me encontré con un amigo, me dijo te ayudaré. ¿Y sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Mi buen amigo que yo encontré. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, mi buen amigo que yo encontré. Amigo mío, si estás perdido, Cristo te llama hoy. Busca a Cristo, mi Salvador, que Él te perdonará. Amigo mío, si estás perdido, Cristo te llama hoy. Busca a Cristo, mi Salvador, que Él te perdonará. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Un día hermoso busqué a Cristo con toda sinceridad. Clame a Cristo, mi Salvador, me perdonó todo mal. Un día hermoso busqué a Cristo con toda sinceridad. Clame a Cristo, mi Salvador. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Cristo te llama hoy, amigo. Él te perdonará. Amén, Señor Jesús. Nos ponemos de pie. Vamos al mensaje de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 8, en el versículo 26. Busque la cita bíblica. Amén. Gloria al Señor. Usted que tiene su Biblia, abra su Biblia, y el que no tiene Biblia va a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Amén. Y si usted sabe leer, procure adquirir una Biblia. Es muy importante que la persona tenga una Biblia, la lea y la ponga por obra lo que dice la palabra de Dios. Amén. El bien nos hacemos para uno mismo. Gloria al Señor. Aleluya, porque a través de la palabra de Dios alimentamos el alma y también nos enteramos de cómo agradar a Dios. Nos enteramos de la voluntad de Dios. Amén. ¿Ya su nombre? Usted quiere comprar una Biblia, aquí en la librería tenemos Biblias de diferentes precios, ¿ya? Hay Biblias desde 11 soles en adelante. Y gloria al Señor, aquí se vende la Santa Biblia Reina y Valera de la Sociedad Bíblica Unidas, revisión 1960. Amén. Hay otras revisiones que no le recomiendo que usted utilice. ¿Por qué? Porque contradicen a la verdadera palabra de Dios. Amén. La revisión 2000, por ejemplo, la revisión nueva, versión internacional, son Biblias que contradicen a la verdadera palabra de Dios. Aleluya. Isaías 17:11, ahí usted lo puede encontrar, una de las contradicciones. Aquí dice que en la verdadera palabra de Dios dice que la cosecha será arrebatada. Y en la otra Biblia, la falsa Biblia, Biblia adulterada, dice la cosecha será botada, la cosecha será quemada o la cosecha se perderá. Aleluya. ¿Qué cosa es contradicción a la verdadera palabra de Dios? Amén. Esa Biblia no le recomiendo que usted utilice, no le recomiendo que usted la lea, porque en vez de traerte bendición, te va a traer maldición. En vez de hacerte entender las cosas de Dios, te va a perturbar. Amén. Y te va, gloria a Jesús, a sacar del verdadero camino de Dios. A su nombre.
El justo sirve de guía a su prójimo, dice Proverbios, mas el camino de los impíos les hace errar. Amén. El diablo en su desesperación, utilizando los falsos profetas, han sacado esas Biblias. Gloria al Señor, porque el diablo sabe que hay una iglesia que se llama Pentecostal La Cosecha. Y para meterle miedo a la gente, para que no crean, porque aquí en este lugar está Dios, están las señales, los milagros. Entonces el diablo en su desesperación utiliza a los falsos profetas para cambiar la palabra de Dios. Y cualquiera que cambie, aumente o quite a la palabra de Dios, gloria al Señor, Dios va a enviar también sus juicios sobre aquellas personas. Amén. Ya su nombre. Al que quita, dice el Señor, yo también le quitaré su nombre del libro de la vida. Al que agrega, Dios le va a traer todas las plagas que estén aquí escritos en este libro. Aleluya. Por eso a la palabra de Dios ni se le añade, ni se le quita, ni tampoco se le da interpretación. Se lee tal como está escrito. Amén. Y quien nos hace entender es Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Hechos capítulo 8. Versículo 26, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice así: Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Levante su mano, vamos a orar. Diga conmigo: gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios eterno y todopoderoso, te adoro en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra. Danos sabiduría de lo alto. Ayúdanos, Señor. Danos el conocimiento del cielo, Dios mío. Danos sabiduría celestial, Padre. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Utiliza mi boca, Señor, para hablar de tu palabra, para anunciar el evangelio, la salvación que hay en Cristo Jesús, así como lo anunció Felipe al etíope. Así también utiliza mi boca, Señor, para anunciar, Señor, el evangelio a toda esta multitud que has traído, y todos los que nos ven también a través de la página web de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Confirma la bendición, Señor. Reprendo las obras del diablo, perturbaciones, falso profeta, demonios de confusión. Salga espíritu inmundo, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Tome sus asientos. Tomen sus lugares los hermanos, los presentes que están aquí en la casa de Dios, Iglesia Pentecostal La Cosecha. Amén. ¿Cuántos saben que esta es Iglesia de Dios? Levante su mano.
¿Sabe usted que esta es iglesia de Dios o no? Si no lo sabe, pues sépalo. ¿Ya? Esta es la iglesia de Dios. Esta no es una iglesia más del montón, por si acaso. Iglesias hay, gloria al Señor, muchas. En cada esquina hay una iglesia muchas veces. ¿Ya? Iglesias hay muchas. Pero la verdadera iglesia de Cristo es una sola. Amén. Usted dirá, pastor, hay muchas iglesias, no sé cuál será la verdad. La verdad es Jesucristo, la verdad es el Evangelio, la verdad es la salvación que Jesucristo manda a predicar. Y el Evangelio que Jesús manda a predicar es con señales. El predicador del hombre de Dios que habla la palabra de Dios va a tener las señales tal como la tenía el Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús se echa fuera los demonios. En el nombre del Señor Jesús se pone las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, dice el Señor Jesús, San Marcos capítulo 16, versículo 15 en adelante. Y a su nombre. De Dios, mucha gente habla de Dios. ¿Ya? Aleluya. Una vez una persona que congrega en otra iglesia estaba hablando de que en su iglesia van ahí. Y yo le digo, ¿qué hacen ahí en tu iglesia? Oramos, alabamos a Dios. De ahí el pastor sube, da su sermón. Y luego hacemos una oración final y nos despedimos. Aleluya. La mayoría de la iglesia se reúnen así. Gloria al Señor. Te hablan algo de la Biblia y muchas veces no te hablan conforme está escrito en la palabra de Dios, sino que le dan interpretación a su manera, a su conveniencia. Gloria al Señor. Pero no ven ni una señal, ni un milagro. Gloria al Señor. De Dios cualquiera te puede hablar. Amén. Hasta el mismo diablo habla de Dios. El diablo se conoce la Biblia y se lo conoce mejor que un verdadero pastor, que un verdadero creyente en Dios. Gloria al Señor. Así que no se sorprenda que alguien le hable la Biblia y muy bonito, pero si no hay señales, si no ve milagros, pues le están engañando en aquella iglesia. Aleluya. Y a su nombre. Dios envía a sus siervos con señales y con milagros. Gloria al Señor. Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha nosotros decimos que es iglesia de Dios, no porque lo decimos solamente con la boca, sino porque aquí Dios sana a los enfermos. Aquí vemos el poder de Dios, vemos la manifestación del Espíritu Santo todos los días. ¿Ya? En la mañana, en la tarde, los cultos que se realizan en todas las iglesias Pentecostal La Cosecha, vemos la gloria de Dios, milagros, sanidades, escuchamos, vemos cómo los demonios gritan. ¿Por qué gritan? Porque no pueden soportar el fuego que desciende de parte de Dios para consumir a las obras del diablo, para consumir los demonios que están en el cuerpo de las personas. Mucha gente está enferma, ¿por qué causa? Porque está con demonios. Mucha gente hace lo malo, ¿por qué? Porque el diablo se le mete y causa daño y comienza a utilizarlo a la persona para que cause daño a otro también. ¿Sabe usted eso o no? A su nombre. Oiga, el diablo se mete como usted ni se imagina, y aún hasta los miembros se le mete el diablo. Eso es terrible, pero no es nada extraño, porque al mismo Pedro, al apóstol del Señor Jesús, Satanás se le metió. De tal manera que el Señor Jesús tuvo que decirle, quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabe usted eso o no? Quítate delante de mí, Satanás. Gloria al Señor, porque el diablo muchas veces se mete a las personas, se mete al que está en pecado, al que está fuera sin Dios, se mete también al creyente para utilizarlo y hacer cosas malas. A su nombre. Gloria al Señor. Por eso no hay que poner los ojos en el hombre, sino hay que poner los ojos en Cristo Jesús. Amén. Usted pone los ojos en Cristo Jesús, usted va a seguir adelante. El diablo se puede meter a la otra persona, pero usted lo va a echar fuera en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y a su nombre.
Entonces, aquí decimos que es iglesia de Dios por las señales, por los milagros. Si usted ha venido enfermo en este día, usted ha llegado a la verdadera iglesia de Dios. Ahora ya depende de usted. Usted quiere ser sano, usted quiere alcanzar la bendición de parte de Dios. Dios le dice, ¿qué quieres que te haga? Ya es la pregunta para todos. ¿Qué quiere, dice el Señor, que os haga? Para ello, usted debe de contarle al Señor lo que usted está pasando. Para eso oramos. Amén. Usted de repente viene primera vez, usted escucha que cada momento oramos, cada cierto momento oramos. ¿Por qué? Porque orar es conversar con Dios. En la oración usted debe de aprovechar ese momento de oración para expresarle a Dios todas sus angustias, para decirle a Dios todos sus problemas. Esté enfermo, para contarle a Dios todas sus enfermedades. ¿Está entendiendo o no? Para eso es la oración. Amén. Y no desaproveche su tiempo en la oración. Le han robado, Señor, mira, el ladrón ha utilizado, el diablo ha utilizado al ladrón para robarme. Me he quedado sin nada. Ayúdame, Señor, sácame de la miseria, sácame de esta maldición en la que me encuentro. A su nombre. Cual sea su angustia, su aflicción, aproveche la oración para conversar con Dios. Tal vez usted quiera conversar con alguna persona así, mortal, con el pastor o con algún hermano para contarle, pero ahí va a perder su tiempo, mi querido amigo, mi querida amiga. Va a perder su tiempo, ¿ya? Porque nosotros somos siervos de Dios, que oramos por usted, que le enseñamos el camino de Dios, pero más no podemos hacer. Porque como hombres somos limitados, ¿sí o no? Pero ¿quién nos puede ayudar? Tanto a usted como a mí también, es el Señor Jesucristo. Cuando nosotros conversamos con Él, cuando nosotros oramos y le contamos a Él nuestras angustias, Él es poderoso para ayudarnos. Él es poderoso para restaurarnos, para bendecirnos, para limpiarnos del pecado, para sanar nuestras enfermedades y para darnos vida eterna para nuestras almas. A su nombre. Entonces, en la oración usted ahora va a aprovechar bien su tiempo, ¿ya? Va a aprovechar bien su tiempo. Abra su boca para Dios. Abra sus labios para el Señor. No tenga vergüenza, no. Que el que está a mi lado se va a reír, déjelo que se ría. Que pastor, mi amigo se va a burlar, déjelo que se burle. El único que se burla es el diablo cuando uno hace algo para Dios. ¿Entiende o no? Deje la vergüenza para el diablo. Gloria al Señor. Usted haga lo que tiene que hacer para agradar a Dios. Momento de orar, abra su boca para Dios. Abra sus labios y conversa con Dios. Clámale a Dios, clame la misericordia de Dios. Así como hacían muchas personas que clamaban la misericordia de Dios. Jesús, ten misericordia de mí. Claro que muchas veces pedían mal porque le decían, Jesús, hijo de David. ¿Ya? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Clamaban a gran voz, suplicando la misericordia de Dios. Pero muchas veces su oración no era atendida inmediatamente porque pedían mal. Decían Jesús, hijo de David, y Jesús no era hijo de David, Jesús es hijo de Dios. Aleluya, y a su nombre. Muchas veces cuando pedimos mal, muchas veces la oración, gloria a Jesús, no es respondida por Dios porque estamos pidiendo mal, pues. Pero como Dios es grande en misericordia y como Dios ve nuestro clamor, nuestra insistencia, entonces Dios tiene misericordia. Amén. Mucha gente clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba y Dios tenía misericordia. Usted también quiere que Dios tenga misericordia y le ayude en lo que está pasando. Dígale, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ya no va a decir Jesús, hijo de David, no, porque para eso vino el Señor Jesús, para corregirnos lo que estamos mal y no hacer lo que no debe de hacer, pues. Ya, porque Jesús no es hijo de David. Ahora nosotros cuando clamemos a Dios, de Jesús,
ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. ¿Podemos decir eso o no? ¿Y usted cree que Dios puede tener misericordia de nosotros? Por supuesto que sí. ¿Entienden o no? Porque Jesús tiene misericordia. Tendré misericordia del misericordioso, dice el Señor. Aleluya. El Señor es amplio en misericordia, lento para la ira. Y cuando la persona clama, pide su misericordia, el Señor tiene misericordia y le ayuda. Amén. A su nombre. Aquí en Hechos capítulo 8, versículo 26, donde hemos leído, nos habla acerca de dos personas. Uno era Felipe y otra persona el etíope. Amén. ¿Está escuchando o no? ¿Quién era Felipe? Felipe era un diácono de la iglesia primitiva. Felipe también era evangelista. Amén. Tenía ese ministerio de evangelizar, de llevar el mensaje de la palabra de Dios donde se encontraba. Si leemos en Hechos capítulo 8, versículo 4, Felipe se encuentra en Samaria anunciando el evangelio de Cristo, y mucha gente, la gente unánime escuchaba las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice la Biblia que de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces por la boca de las personas, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. A su nombre. Ese era Felipe, un evangelista, diácono de la iglesia primitiva, un siervo de Dios. Aleluya. Y aquí el Señor, dice la Biblia, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel del Señor. ¿El Señor nos puede hablar o no? El Señor nos habla de una o de otra manera. ¿Ya? Tanto habla a los hombres de Dios, como también habla al que está todavía lejos de Dios. Porque al que está lejos de Dios también Dios lo habla. ¿Sabe usted o no? Dios le habla. Tal vez a través de un sueño. Ahí está descansando y usted tiene un sueño. Gloria al Señor, un sueño de parte de Dios, un sueño celestial. Aleluya. Porque Dios le habla. ¿A cuántos Dios no les habrá hablado acerca de este ministerio de Iglesia Pentecostal La Cosecha? Antes de conocer esta iglesia, mucha gente cuenta. La otra vez, hace 2 semanas, llegó una mujer aquí. Esta persona era de otra iglesia. ¿Ya? Esta persona era de otra iglesia y había soñado con el pastor Francisco Córdoba, quien es el presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha. Dice: yo nunca lo he conocido al pastor, pero por sueños Dios me lo mostró. Me mostró esta iglesia y hoy día he venido acá. Gloria a Jesús. Y tal como lo señala el pastor, así lo he visto. Y a su nombre. ¿Quién le está hablando? Dios. Le está señalando el camino, le está mostrando lo que debe de hacer. Oiga, pero esta persona pertenecía a otra iglesia, creo que era de los nazarenos, algo así. Pertenecía a una iglesia evangélica, a una iglesia donde le habla la Biblia, pero no hay señales, no hay milagros. Y en una iglesia donde no hay señales y milagros, ¿usted cree que están caminando para la vida eterna? Lo dudo mucho. Aleluya. Porque el Señor Jesús manda a predicar el evangelio con señales y milagros. Y donde hay milagros es porque Dios responde a la oración. ¿Entiende o no? Dios responde a la oración, por eso que sana a los enfermos. Y en un lugar donde oran por los enfermos y no se sanan, o simplemente ni oran ya por los enfermos porque saben que ningún milagro va a acontecer con sus oraciones, entonces Dios no está ahí. Hablan de Dios con su boca, pero Dios está lejos de aquellas personas, lejos de aquellos lugares. A su nombre. Dios habla de una o de otra manera.
Y muchas veces Dios le habla al hombre, pero el hombre no entiende. Job, capítulo 33, versículo 14, dice la Biblia que Dios habla al hombre en dos maneras, pero el hombre no entiende. Por visión o en sueño, cuando la persona está ahí en su lecho descansando, ahí Dios le muestra, gloria a Jesús, por visión, le habla al oído para enseñarle su camino y librarlo del abismo, librarlo del Seol, librar su alma. Eso es lo que hace Dios, ¿entiende o no? Pero muchas veces el hombre no entiende. Y bien dice Proverbios que muchas veces somos como el burro, como el caballo sin entendimiento. Salmos, ¿no? 32:8. A ver, vamos a ver. Abra su Biblia. Salmos 32, 8 y 9. Vamos a leer ya. Salmos capítulo 32, versículo 8 y 9 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Está claro o no? Señor nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. A muchos Dios nos señala el camino. ¿Entiende? Anda, mi iglesia, le dice el Señor. Al otro le muestra el nombre de la iglesia Pentecostal La Cosecha. Nunca han oído de la iglesia Pentecostal La Cosecha, pero Dios le muestra el nombre, porque este nombre Dios lo tiene arriba. Entiéndanlo. Y a la persona que Dios quiere salvar, tal vez por ahí no llegue la radio, no haya ningún creyente de esta iglesia para que le hable de la iglesia Pentecostal La Cosecha, pero ¿quién le habla? Dios. Le muestra iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Cuántas personas que han venido así también? Pastor, yo he venido a la iglesia Pentecostal La Cosecha porque Dios me mostró este nombre. Yo no sabía que existía esta iglesia, pero ahora he venido. ¿Por qué? Porque Dios me mostró este nombre: Iglesia Pentecostal La Cosecha. O sea, Dios trata de una o de otra manera, a la persona lo trae, lo llama, le habla de una o de otra manera, a su nombre. Pero muchas veces el hombre no entiende. Hay personas de otras iglesias que Dios también quiere salvarlos, ¿ya? Hay algunos que están en otras iglesias, pero son de Dios y Dios quiere salvarlos. Pero para eso les habla de esta iglesia. Pero muchas veces no quieren entender. ¿Por qué no quieren entender? Por su orgullo. No, pero si me voy a dejar la amistad aquí de mis hermanos. Aquí tengo muchas amistades con fulano de tal, con fulana de tal. Y si me voy, me van a odiar. Que le odie el amigo, que le odie el diablo, no hay problema. Con tal de que Cristo nos ame y con tal de hacer la voluntad de Dios, no hay problema. A su nombre. El apóstol Pablo dice: si yo buscara mi propia gloria, no sería siervo de Cristo. El que quiere ser salvo no busca su propia gloria, no busca la amistad del hermano, de la hermana, que esté bien con él, no. Busca la gloria de aquel que le envió, que está en los cielos. ¿Entiende o no? Ese es el verdadero discípulo del Señor Jesús, el verdadero siervo de Dios. A su nombre. Y el Señor, ¿qué le dice para los que Él les habla, les hace entender su camino y no quieren obedecer? No seáis como el caballo. Aleluya. ¿Cuántos conocen el caballo? Es un animal, ¿verdad? Creación de Dios. O como el mulo, sin entendimiento. Claro, el caballo, el mulo, es un animal irracional, ¿entienden? Que no tiene entendimiento. Pero nosotros no somos animales, pues nosotros somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero muchas veces nos comportamos peor que un animal. ¿Sabe usted eso o no? A su nombre. Oiga, no se moleste, ¿eh? Gloria al Señor, porque muchas veces así está nuestra situación de nosotros, pues peor que el animal. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y como el Señor lo jala, muchas veces con una enfermedad.
La persona se enferma, busca la sanidad en el médico, busca la sanidad en los brujos, busca la sanidad en otras iglesias y no la encuentra. Hasta que escucha de la iglesia pentecostal La Cosecha, o se acuerda de lo que Dios le reveló de la iglesia pentecostal La Cosecha. Y al no tener ninguna sanación en otro lugar, se viene a este lugar. Sin querer, pero se viene. Aleluya. Y aquí recibe el milagro de parte de Dios, para Dios mostrarle que esta es su iglesia. Y si la persona sigue adelante, persevera hasta el fin en este lugar, así como Dios le ha sanado, Él también nos va a dar vida eterna. Y a su nombre, gloria al Señor. Entonces Dios habla pues de una de otra manera. ¿Ya? Aquí a Felipe un ángel del Señor le habló, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Es muy importante cuando Dios dice algo, obedecer. ¿Ya? Dios le dice algo, anda a tal lugar, obedezca. Está por ahí usted en un carro, de repente en un taxi, ¿ya? Y Dios le dice: háblale a tal persona, háblale, mi palabra, háblele. ¿Entiende o no? Eso muchas veces sucede conmigo. Y el Espíritu Santo ahí te impulsa para que abras tú. Muchas veces no queremos abrir la boca, ¿sí o no? Estoy cansado, estoy apurado, estoy pensando en otras cosas. Pero el Espíritu Santo ahí te redarguye: háblale mi palabra. Gloria al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, pues. Obedecer nada más. No obedeces, el Espíritu Santo se contrista. Aleluya. Se contrista el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque cuando la persona tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios te habla lo que debe de hacer. ¿Entiende? Predicar su palabra, háblale. Así como el Señor le dijo: anda, levántate y anda a tal lugar. Y Felipe se levantó y se fue. Eso se llama obediencia, obedecer a Dios, a su nombre. Luego dice: y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Por qué Dios le dice a Felipe que vaya a tal lugar? Porque Dios tenía un plan ahí. ¿Ya? Dios tenía un plan con esta persona, un etíope. Este etíope era de las naciones gentiles, no era del pueblo judío, pero como se había, gloria a Jesús, convertido y estaba yendo siempre al templo en Jerusalén a adorar. ¿A quién? A adorar a Dios. Aleluya. Él había escuchado del verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra, que adoraban allí en Jerusalén, y él cada cierto tiempo se iba. Él no era judío, el etíope era de una nación gentil. Aleluya, pero gustaba de las cosas de Dios. Aleluya, y a su nombre. Y no era cualquier personaje, ¿eh? Era una persona, gloria a Jesús, una autoridad. Aleluya. Algo así como un ministro de economía, un ministro de finanzas, algo así, porque él veía los tesoros de la reina de los etíopes, se llamaba Candace, a su nombre. Era un funcionario, una autoridad. Pero sepa que todos necesitamos de Dios, autoridades y no autoridades. Y esta autoridad sabía que había un verdadero Dios en los cielos y se preocupaba por siempre ir al templo a adorar a Dios, a su nombre. Pero ahí donde iba al templo a adorar a Dios, no le enseñaban pues el verdadero evangelio. ¿Entiéndenlo? Adoraban a Dios simplemente, pero gloria a Jesús, no conocía lo que había que hacer para ser salvo. Hay mucha gente que piensa que solamente hablar de Dios, reunirse en un lugar para alabar, para orar a Dios, para escuchar algo de la Biblia, eso es todo. No.
Gloria a Jesús. Para ser salvo, la persona debe de creer en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, aceptarlo como su Salvador, arreglar su vida, bautizarse. Gloria a Jesús. El Señor dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. A su nombre. Dice la palabra de Dios en el versículo 29: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. A su nombre. Muchas veces los hombres de Dios preguntamos por ahí a alguien cuando está leyendo la Biblia: ¿entiendes lo que lees? A algunos le parece raro, ¿eh? Gloria al Señor. Otros se molestan. ¿Por qué se va a molestar? Gloria al Señor. Aleluya. Aquí le dice: ¿entiende lo que lee? Le dice el profeta, el hombre de Dios Felipe. Gloria al Señor. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Él leía, pero no entendía. Así de repente mucha gente, o de repente ese es su caso, que usted lee la Biblia, pero no le entiende. Gloria al Señor. ¿Por qué no le entiende? Porque muchas veces la persona está en su pensamiento humano, y con el pensamiento humano la persona no lo va a poder entender. Con el pensamiento carnal, la persona no va a poder entender la palabra de Dios, que es palabra celestial. ¿Entiende o no? Palabra del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que comience a entender la palabra de Dios? Primeramente, aceptar al Señor Jesús como su Salvador, para que pueda entender la palabra de Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo, el Señor le va a poner su Espíritu Santo. Lo va a sellar con el Espíritu Santo, lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es lo que hace Dios cuando la persona acepta al Señor Jesús como su Salvador. A su nombre. Mira para acá, no se distraiga por nada. ¿Ya? No deje caer la palabra de Dios a tierra. Entonces, para que la persona pueda entender la palabra de Dios, lo que debe de, gloria a Jesús, y hacer es primeramente aceptar a Cristo, para que el Señor le dé su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo de Dios, usted va a poder entender la palabra de Dios. A su nombre. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque le va a enseñar el Espíritu Santo. Abra su Biblia. San Juan capítulo 14, versículo 26. Abra su Biblia. Busque lo que dice en San Juan capítulo 14, versículo 26, para que usted sepa cómo nosotros podemos entender la palabra de Dios. ¿Ya? Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Está sin su Biblia o no? ¿Quién lo va a enseñar? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aleluya. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahí están los tres. ¿Ya? ¿Y quién nos enseña a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Qué más dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aparte de que nos enseña, también Él nos recuerda. ¿Entiende o no? Aleluya. Él nos recuerda lo que Él nos ha hablado a través de su palabra, ya sea en la iglesia o ya sea cuando nosotros abrimos la Biblia, leemos un pasaje de la Biblia. Él nos recuerda en el momento exacto. También alguna cosa pasa. Por ejemplo, alguien por ahí le quiere tentar alguna cosa. El Espíritu Santo te va a hacer acuerdo esta palabra. ¿Qué palabra?
palabra, lo que está escrito aquí en la Biblia. No tentarás al Señor tu Dios. Eso está escrito en la Biblia, ¿sí o no? Eso está. Y el Espíritu Santo, cuando alguien quiera tentarte, te va a hacer recordar. Aleluya. ¿Maravilloso o no? Es algo lindo, ¿sí o no? A su nombre. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Aquí hay algo más. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 27. Busque la cita bíblica. A su nombre. Todos, a su nombre. Hay San Juan y hay Primera de Juan, ¿ya? Hay las epístolas de Juan. Vamos ahora a la primera epístola de Juan, que está casi al finalizar la Biblia. Capítulo 2, versículo 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella que os ha enseñado, permaneced en Él. A su nombre. A nosotros no tenemos que nadie nos enseñe. ¿Entienden o no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien quien nos enseña, el Espíritu Santo. Aleluya. Ese don, esa unción que el Señor nos da cuando la persona acepta a Cristo y nos sella con su Espíritu Santo, esa es la unción, ese es el Espíritu Santo quien enseña a cada persona la palabra de Dios. El que lo hace entender la palabra de Dios. A su nombre. Por eso que a nosotros no tenemos nadie que nos enseñe. Nosotros, para predicar aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha, no estudiamos en ningún instituto bíblico, no tenemos teología, no tenemos esas cosas, porque sabiduría terrenal es animal diabólica. Aquí quien nos enseña es Dios. Quien habla por nuestra boca es Dios. Y Dios habla conforme a su palabra cuando la persona le teme a Dios. ¿Entiende o no? Cuando la persona se esfuerza, se esmera para hacer la voluntad de Dios, para conocerle a Dios cada día más y más. A su nombre. El Señor dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el valiente en su valentía, alábese en lo que se debe de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Eso dice en Jeremías capítulo 9, versículo 23. Ya su nombre. A su nombre. Esta persona era un etíope, un alto funcionario. Oiga, posiblemente tenía muchos estudios, se había leído muchos libros, pero la verdadera palabra de Dios no la entendía. Trataba de entenderla, decía: ¿de quién hablará este? ¿Del mismo, del profeta mismo, o hablará de otra persona? No podía entender. ¿Por qué? Porque le faltaba el Espíritu Santo. Él acudía al templo, ¿ya? Él acudía a la casa de Dios a adorar a Dios, pero no había aceptado a Jesucristo. No había sido sellado con el Espíritu Santo. Y no podía entender las cosas de Dios. A su nombre. Usted también de repente lee la Biblia y no la entiende, pero otros libros sí lo entiende. Aleluya. Libros de novelas, sí lo entiende. Y qué bien que lo entiende. Y sabe quién es el autor, y sabe quién es, aleluya, qué personajes hay, personajes primarios, secundarios y tantas cosas que hay. Y lo sabe. Pero la verdadera palabra de Dios no la entiende. A su nombre. Porque con sabiduría terrenal no podemos entender la palabra de Dios. Pablo, cuando se convirtió a Cristo, él tuvo que dejar su sabiduría terrenal que había adquirido cuando era, gloria a Jesús, perseguidor de la iglesia de Cristo, antes de convertirse al Señor Jesús. Tuvo que dejar toda esa sabiduría como basura para tomar la sabiduría de Dios y poder entenderla. ¿Ya su nombre? ¿Se da cuenta o no?
que con sabiduría terrenal no podemos entender las cosas de Dios. Ahora también mucha gente se lee muchos libros, estudia muchas cosas, pero las cosas de Dios no le entiende. ¿Entienden? La Biblia, la Santa Biblia no la entiende. Y por eso que muchas veces habla mal de la palabra de Dios, porque aquí en la palabra de Dios hay cosas que humanamente a la persona le parece algo raro, algo extraño, algo anormal. Pero no, las cosas de Dios no es algo anormal. Las cosas de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. A su nombre. La palabra de Dios es clara, es rotunda, palabra de vida eterna. Pero lo vamos a entender cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios. A su nombre. ¿Usted quiere el Espíritu Santo de Dios para poder entender esta palabra? En este día, acepte a Jesús como su Salvador. Amén. Y usted lo va a entender de aquí en adelante. Seguimos leyendo. Dice, y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso es lo que estaba leyendo el etíope. Ahí iba sentado en carro de regreso a su tierra y iba meditando en esta palabra, pero no la entendía. Aleluya. ¿Y de qué está hablando? ¿De qué estaba leyendo? De lo que estaba escrito en Isaías capítulo 53, en el versículo 7, 8. Ese pasaje estaba leyendo el etíope. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Gloria al Señor. Eso estaba leyendo y él no entendía. ¿Y de quién estaba hablando aquí? ¿Alguien sabe o no? Estaba hablando de los padecimientos que iba a pasar el Señor Jesucristo. Como oveja a la muerte. Jesús como oveja a la muerte fue llevado a la crucificación, ¿o no? Por supuesto. Aleluya. ¿Por qué como oveja? Porque Él no abrió su boca. Cuando le hablaban mal, le maldecían, Él cerradito la boca como una oveja. La oveja no se pone a pelear. ¿Ya? La oveja es mansita. Aleluya. El chivo no. Los cabritos no. Los cabritos gritan, saltan, se escapan, se corren para allá, para acá. La oveja no. La oveja es mansa. Aleluya. Y el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Y el Señor Jesús nos dio ejemplo de mansedumbre. Él cuando iba al matadero, como una oveja ahí. Aleluya. Y como cordero mudo, delante del que lo trasquila, así no se abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? El hombre, el que estaba leyendo este pasaje, él no sabía si estaba hablando del mismo Isaías o estaba hablando de otra persona. Y si estaba hablando de otra persona, ¿quién era esa otra persona? Él no lo sabía. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y el hombre de Dios le habló la palabra de Dios, le presentó a Jesucristo como su Salvador. Es ahí donde él creyó y él entendió la palabra de Dios. Y a su nombre. Hace 2 días por ahí también una persona yendo ahí en un taxi, hablándole de la palabra de Dios, que muchas veces no quería hablar porque, aleluya, pero el Espíritu Santo de Dios dice, háblale. Y cuando el Espíritu Santo de Dios dice, háblale, hay que hablarle, ¿sí o no? Por algo será. Ya ahí estaba hablándole del Evangelio del Señor Jesús, que el Evangelio tiene señales, milagros, que en la iglesia pentecostal La Cosecha nosotros predicamos el Evangelio con señales y con milagros. Aleluya. Y escuchando así, luego me dijo, una pregunta. Aleluya. Yo he leído en la Biblia,
cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. Y Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Me dice: ¿por qué Dios le desamparó al Señor Jesús ahí cuando estaba en la cruz? ¿Alguien sabe por qué lo desamparó o no? ¿Alguien sabe? Esas palabras el Señor Jesús lo mencionó cuando estaba ahí en la cruz. Eso está en San Mateo capítulo 27, versículo 46. Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A su nombre. Señor Jesús se sintió desamparado. Cuando la persona alguna cosa también practica, aleluya, algún pecado, se siente desamparado muchas veces. Se siente solo, como si estuviera solo. Aleluya. El Señor Jesús también se sintió en esa situación, en aquella cruz. Ya no tenía esa fuerza, ya no tenía esa ayuda de Dios, ese respaldo de que Dios esté ahí con Él. Ya no tenía. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús en aquella cruz, ahí Él estuvo cargando el pecado de todo el mundo. Aleluya. Ahí el Señor Jesús en aquella cruz estaba llevando el pecado de usted, de mí y de toda la humanidad. Y sabe usted que Dios no puede ver el pecado. Dios el Padre es santo. Él no puede ver el pecado. A ver, abra su Biblia. Vamos a Habacuc, capítulo 1. Y a su nombre. Conozca usted quién es Dios. Dios es santo. Amén. 3 veces santo. Y Él al pecado lo abomina. Él está lejos del pecador, lejos del pecado. Dios al pecador lo ama, pero no ama el pecado. ¿Y por qué la persona muchas veces no tiene la ayuda de Dios? Porque está en pecado, está lejos de Dios, practicando, haciendo lo malo. No tiene la ayuda de Dios. Dios está lejos de aquella persona. ¿Qué es lo que debe de hacer? Venir a Jesucristo, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y Él es quien nos hace entrar en comunión con el Padre, con Dios. ¿Está entendiendo o no? A su nombre. Habacuc, capítulo 1, versículo 12 y 13. Habacuc es un libro uno de los profetas menores que está entre Nahum y Sofonías, ¿ya? Ahí está Habacuc. Busque la cita bíblica para que usted sepa quién es Dios. Dios no puede ver el pecado, ¿ya? Habacuc capítulo 1, versículo 12 dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A su nombre. Grábese bien lo que dice el 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios no puede ver el mal. Jehová, que hizo los cielos y la tierra, el Padre, Él no puede ver el mal. De tal manera que Jesucristo, siendo su Hijo, el enviado de Dios, cuando Él estuvo en aquella cruz, el Padre apartó su mirada de Él. Porque Él no hace sección de persona. Amén. Dios no hace sección de persona. El Señor Jesús no es que Él era pecador, no. Pero Él vino para inmolarse por todos nosotros pecadores. Aleluya. Y ahí al cargar ese peso del pecado, con todo el peso del pecado, las enfermedades y tanta maldad, estaba ahí sufriendo por causa de nosotros. Y Dios apartó su mirada. Por eso que le dice:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A su nombre, a su nombre. Entonces le hablé lo que dice la Biblia, pues que Dios no puede ver el pecado. Y se quedó el hombre maravillado. Dijo, primero antes de que le explique, me dijo, ayúdame a masticar esta palabra, me dijo. Y cuando ya le dije, pues se quedó, gloria a Jesús, admirado. Gloria al Señor. Aleluya. Saborea, le dije, saborea la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es alimento espiritual, ¿sí o no? Alimento espiritual, pues. Y cuando la persona conoce algo de la palabra de Dios, se entera algo nuevo, es como si hubiera una comida exquisita, algo nuevo, algo rico. A su nombre. Saborea, le digo, la palabra de Dios, el alimento espiritual para nuestras almas. Dice, ahora sí entiendo que Dios no puede ver el pecado, por eso que el Señor Jesús mencionó estas palabras, dice, aleluya, a su nombre. ¿Te das cuenta? Le digo. Y él pertenecía, dice, a otra iglesia. ¿Te hablan esto en tu iglesia? No, dice. Aleluya. Anda a la iglesia pentecostal a Cosecha, le digo. Escucha el programa La Voz de Salvación, sintoniza Radio Victoria 780, amplitud modulada. Visítanos en Girón Moquegua 568 y vas a enterarte de esta y de muchas cosas más. Porque en la casa de Dios, en la iglesia pentecostal a Cosecha, nosotros le hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios, sin agregarle y sin quitarle. Y a su nombre. ¿Se da cuenta o no? Por eso que Dios quería que hable a esa persona de la palabra de Dios. Pero muchas veces estábamos como Jonás, pues no hablamos. Pero el Espíritu dice, háblale. Y ya, el hombre escuchó, se enteró de la palabra de Dios, conoció también ya la iglesia pentecostal a Cosecha. Ya depende de él si es que va o no, pero ya está predicado, ¿sí o no? En el día del juicio él no va a tener excusa. Nadie me habló, yo no conocía, nadie me hizo entender, no. Aleluya, porque se le habló la palabra de Dios. Gloria al Señor. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Igual estaba este hombre, pero cuando ya Felipe, dice la Biblia en el versículo 34, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aleluya. Para ganar almas también hay que ser sabios, empezando de esta escritura, y no cualquier escritura, sino una buena escritura, un verdadero mensaje, un gran mensaje, porque aquí justamente le estaba hablando del Señor Jesucristo. Versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Digan gloria a Dios. ¿Usted en esta mañana cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Bien por usted, bien por nosotros, ¿ya? Si no ha aceptado a Cristo, acéptelo como su Salvador. Y comienza a leer la Biblia de ahí en adelante. Y lo va a entender, le va a entender la palabra de Dios, que se va a quedar maravillado. Y usted le va a temer más a Dios, Dios le va a enseñar más. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. A su nombre. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco, el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Posiblemente Felipe le estaba hablando las palabras que el Señor Jesús dijo en San Marcos 16:15. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, como le estaba hablando de agua, de bautismo, y como estaban ahí yendo de camino, vieron por ahí agua, y el eunuco se interesó porque él quería ser salvo, quería de verdad la salvación, se interesó por las cosas de Dios, y le dijo a Felipe, ay, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? No le impidía nada.
Aleluya. Entonces, descendiendo, lo bautizó al etíope. Se bautizó. Aleluya. Dice, Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. A su nombre. Es muy importante cuando la persona obedece la palabra de Dios. Usted también quiere ser salvo. Primeramente, crea en el Señor Jesucristo. Y luego, bautícese. Amén. Ahora, ¿por qué no se bautiza sino más de un momento para otro? Por ejemplo, aquí en la Iglesia Pentecostal La Cosecha, usted acepta a Cristo como Salvador ya, pero mañana no lo vamos a estar bautizando, o de aquí más tarde, no. ¿Por qué? Porque ahora la maldad está multiplicada terriblemente. Y la persona muchas veces hay cosas que practica, pero piensa que no es pecado. Pero por la palabra de Dios vemos que está en pecado. Muchas veces en la manera de vestir. Aleluya. La manera de vestir, mucha gente peca contra Dios. Y cuando la persona peca con su ropa, vistiéndose de una manera contraria a la orden de Dios, está en abominación delante de Dios. A su nombre. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, la palabra de Dios dice que la mujer no vestirá la prenda del hombre, ni el hombre la ropa de la mujer, porque es abominación a Dios cualquiera que esto hace. A ver, abra su Biblia. Abra su Biblia en Deuteronomio. Abra su Biblia. Saboree la bendición de Dios. Saboree la palabra de Dios. Por ahí un hombre de Dios dice, mastique esta palabra, saboree la bendición de Dios. A su nombre. Deuteronomio capítulo 22, versículo, a ver, 5, ¿no? A su nombre. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Es el quinto libro de la Biblia. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y muchas veces el hombre o la mujer está en este tipo de prácticas. Está vistiendo la mujer la ropa del hombre y el hombre la ropa de la mujer. Entonces por eso que no se puede bautizarlo de un momento a otro. Aleluya. ¿Por qué? Porque para bautizarse la persona tiene que estar muerto al pecado. Para aceptar a Cristo, así como está, usted lo recibe al Señor Jesús. ¿Ya? Tal como está. Pero para bautizarse, allí sí tiene que estar muerto al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante, lea del 1 al 2. Ahí usted puede meditar en esta palabra cómo la persona qué es lo que debe de hacer para bautizarse. Muertos al pecado. A su nombre. Entonces muchas veces la persona se encuentra en esta situación, pues, en su ropa. Otros, aleluya, en borracheras, en fornicaciones, en adulterios. Otros, aleluya, tienen cosas de brujos en su casa, yendo a las brujerías. Y muchas veces esas brujerías, esos pomos que lo dan de los brujos, lo tiene ahí en su casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona después de que acepte a Cristo? Limpiar su casa de todas esas cosas. Otras personas tienen ídolos. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Limpiar su casa de la idolatría. Aleluya. A su nombre. Y así muchas cosas más. Por eso que no se puede bautizar de un momento a otro en estos tiempos. Ya no. Aleluya, la persona acepta a Cristo y después de que acepte a Cristo, inmediatamente, ¿qué es lo que debe hacer la persona? Apartarse de lo que es pecado. Amén. Si estaba vistiéndose con ropa de hombre, la mujer, dejar la ropa del hombre y comenzarse a vestir como una verdadera mujer, como una sierva de Dios, hija de Dios. A su nombre. El
el hombre se vestía con prendas de femeninos, deje de esas prendas femeninas y vístase con prendas masculinas, con prenda de hombre, porque Dios ha hecho al hombre bien hombre y a la mujer bien mujer. El diablo ha inventado la moda, el unisex, para arrastrar hacia miles y miles de almas al infierno. A su nombre. Por ejemplo, hay varones que utilizan polos rojos, chompas rojas, casacas rojas, ¿ya? O rosados inclusive, colores encendidos. Son colores femeninos, donde el hombre no debe de utilizar esos colores. ¿Entiende o no? A su nombre. Un verdadero hombre con una ropa decente, con un color decente, normal, que no sea un color de mujer. Aleluya. Por ahí el diablo dirá, ahí en Iglesia Pentecostal La Cosecha son machistas. No, aquí no hay ningún machismo, machismo es del diablo. Aquí se le enseña la palabra de Dios, el que quiere obedecerla, bien. El que no quiere obedecer, no hay ningún problema. ¿Entiende o no? Y no discuta con la palabra de Dios. A su nombre. No vestirá, dice el Señor, la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y los abominables, ¿dónde van a terminar? Apocalipsis 21:8. En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí terminan los abominables. Todo aquel que hace injusticia, todo aquel que practica pecado va a terminar en ese lugar. Lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y para eso Dios ha venido, para librarnos de la condenación eterna. A su nombre. Vamos terminando en Romanos capítulo 10, versículo 8. Vamos terminando por esta parte de la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. ¿Esto le han enseñado en algún otro lugar o no? ¿Le han enseñado en otra iglesia o de repente en la religión le enseñan esto o no? Lo dudo mucho que le enseñen, ¿eh? Aleluya. Porque el que habla la palabra de Dios tal como está escrita, también ahí van a acontecer milagros, sanidades. ¿Entiende o no? Ahí va, porque la iglesia es una, ¿ya? La iglesia es una sola, pero la verdadera iglesia de Dios con señales y con milagros. Una iglesia con milagros y señales es porque es de Dios. ¿Entienden o no? La iglesia Pentecostal La Cosecha, y nosotros no queremos decir que nosotros somos los únicos, no. Dios puede tener en diferentes partes de la tierra muchos siervos, siervas de Dios que están predicando el mismo evangelio que predicamos aquí en Iglesia Pentecostal La Cosecha. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Y muchas almas también se van a salvar. ¿Por qué? Porque le predican tal como está en la Biblia, sin agregarle y sin quitarle. Y cuando la persona obedece la palabra de Dios y le predica conforme a la Biblia, los milagros de Cristo van a acontecer. A su nombre. Dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que anuncia buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A su nombre.
Aquí está la clave para ser salvos y a aceptar a Cristo, confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Cerca de ti, dice el Señor, está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Aleluya. Porque para que la persona sea salvo tiene que creer de todo corazón y con su boca confesar a Jesucristo. Cuando la persona ya muere, ahí ya no hay más esperanza. Si no aceptó a Cristo, no confesó con sus labios que Jesús es el Señor, lamentablemente su lugar es la perdición eterna. Porque ya la persona cuando está muerta, su cuerpo ya no puede hablar, ya no puede confesar a Jesucristo como su Salvador. Se acabó toda esperanza. Aleluya. Pero mientras está con vida, la persona con sus labios dice: Señor Jesús, yo creo en ti, así como creyó el etíope. Aleluya. Cuando Felipe le presentó a Jesucristo, él creyó y confesó con sus labios: aleluya, creo en el Señor Jesucristo, dijo el etíope. Entonces, cuando la persona confiesa con sus labios que Jesús es el Señor, dice la Biblia, este será salvo. A su nombre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confiesa que Jesús es el Señor y también cree que Dios, el Padre, levantó al Señor Jesús de entre los muertos. Para ser salvos hay que creer también eso. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús resucitó al tercer día? Levante su mano. Creemos por la fe. ¿Entienden o no? Creemos por la fe. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice el Señor. Porque a Jesús no lo hemos visto. Ni tampoco lo hemos visto cómo lo crucificaron, no lo hemos visto. Pero tenemos esta palabra, la palabra de Dios que nunca pasa. Y creemos a esta palabra. Entonces el Señor Jesús nos dice: serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El que no cree en Cristo va a ser avergonzado. Ahora de repente no, pero un día. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el infierno, en el Hades. Así como aquel rico que se vestía de púrpura cuando estaba aquí en la tierra y tal vez hasta se burlaba de los que invocaban a Dios. Había un Lázaro que cada cierto tiempo iba por ahí a comer las migajas que caía de la mesa del rico. Aleluya, pero este Lázaro era un mendigo, pero tenía en cuenta a Dios, creía en Jesucristo. Por algún motivo será de que no tenía bendición, porque Dios no quiere por si acaso ver a la persona en pobreza, ni que esté mendigando, no. Pero cuando la persona muchas veces no cumple con sus diezmos y ofrendas, está bajo maldición. ¿Entiende o no? Puede creer en Dios, se puede hasta salvar, pero la bendición económica no lo va a tener, porque para tener bendición económica, se salve o no la persona, cuando cumple con sus diezmos o con sus ofrendas, Dios le va a bendecir hasta que sobreabunde. A su nombre. El pueblo judío, cuando vino Jesucristo, ellos eran grandemente bendecidos, a pesar de que crucificaron al Señor Jesús. ¿Pero por qué eran bendecidos? Porque ellos cumplían fielmente con el diezmo, con la ofrenda, y por eso que ellos cumplían, Dios también cumplía su palabra de bendecirlos con bendición hasta que sobreabunde. Pero eso no les salva. ¿Entiende o no? La bendición económica no les salva. Aquí también mucha gente viene, ¿por qué? Porque recibe bendiciones, pero no se arrepiente. Esa bendición no le va a salvar por si acaso. Gente que viene, recibe milagros y luego sigue en el pecado. Ese milagro no le va a salvar por si acaso.
La bendición, el milagro que Dios le muestra, que Dios le da, es para que usted sepa cuál es la verdadera iglesia de Cristo, para que usted sepa que hay un verdadero Dios que es real, que Él existe. Y cuando la persona se arrepiente, deja de hacer lo malo, cambia su vida y comienza a obedecer los mandamientos de Dios, entonces ahí la persona se va a salvar. De lo contrario, no. A su nombre. Entonces el rico tenía muchas riquezas aquí en la tierra, aleluya, pero después estaba avergonzado. ¿A dónde estaba avergonzado? En el infierno, clamando: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Oye, pero ¿tú no eras rico? ¿Tú no hacías banquete con esplendidez? ¿Tú no tenías las mejores ropas? Aleluya. ¿Y dónde quedó eso? Es que después de la muerte no podemos llevar nada a la tumba. El cuerpo se va al polvo y el alma se va bien a la vida eterna, o bien se va a la condenación eterna por siempre. ¿Quién vive? A la tumba no podemos llevar ni riquezas, ni tierras, no, por eso no se pelee por nada. Hay unos que están peleando por terrenos. Aleluya, se pelean por terrenos y se agarran a golpes. Y cristianos todavía evangélicos. Aleluya, eso es avaricia. Gloria al Señor. Y ningún avaro puede entrar al reino de los cielos. Aleluya. En esta noche dice el Señor: vienen a pedir tu alma, y qué cuenta vas a dar. Hay que hacer tesoros arriba en el cielo, y hay que contentarnos con lo que Dios nos da aquí en la tierra. Agradamos a Dios, cumplimos con sus mandamientos, y Dios va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero por algún motivo, de repente por alguna prueba, alguna cosa estamos pasando, alguna escasez, no hay que hacer lo malo, hay que esperar en Dios, que arriba, si nosotros permanecemos fiel al Señor, tendremos la recompensa eterna. Y a su nombre. Entonces, gloria al Señor, las riquezas no le salvan a la persona. ¿Ya? La persona, mientras está con vida aquí en la tierra, para ser salvo debe de confesar con su boca que Jesús es el Señor, para no ser avergonzados. Por eso dice aquí la Biblia: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque un día nos vamos a estar gozándonos en la vida eterna, en un lugar celestial con calles de oro y con mar de cristal, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 en adelante. Y a su nombre. Porque no hay diferencia, dice el Señor, entre judío y griego. La salvación es para todos. Primeramente vino al pueblo judío, pero lo rechazaron. Y luego que Jesús asciende al cielo, esa salvación se traslada a todas las naciones gentiles. Nosotros somos del Perú, somos de la nación gentil. Y también la salvación ha llegado a nosotros. A su nombre. Amarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, dice el Señor, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Gloria al Señor. Aleluya. También dice la palabra de Dios, aleluya, que habrá mucha gente que buscará a Dios, gente que no invocaba su nombre, y dirá: heme aquí, heme aquí. Esos somos nosotros. Fui buscado por los que no me buscaban, dice el Señor. Fui hallado por los que no me hallaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. A su nombre, a su nombre. Entonces, Dios no hace sección de personas, Dios ama a todos, ¿ya? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego dice, hay preguntas ahí: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay una pregunta. La siguiente pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Siguiente pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Y la otra pregunta que se hace: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? A su nombre. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esos somos los predicadores.
Entiende que anunciamos la paz, que anunciamos las buenas nuevas, la salvación que hay en Cristo Jesús. Aleluya. Que le decimos a la persona que se arrepienta de su pecado, que se aparte del pecado. Y usted está escuchando esta palabra. Dios quiera que crea. Dice en el versículo 16 más, no todos obedecieron al Evangelio. Lamentablemente, así es. No todos obedecen. El Señor Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no todos siguen el camino de Dios, no todos lo obedecen. Aleluya. Mas todos no obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted está escuchando con fe y usted crea esta palabra. Usted en esta mañana ábrale su corazón para Dios. Deje que Cristo entre a morar en su vida. Deje que el Señor Jesús lo selle con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Para que usted también tenga la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo, con la sabiduría de Dios, nosotros vamos a poder entender esta palabra para obedecerla, para ponerla por obra y poder ser salvos. Amén. A su nombre. Dios nos ayude a cada uno de vosotros. El que está en el camino de Dios, siga adelante. El que todavía no ha entrado por este camino, hoy día es el día propicio. Hoy es el día de salvación. Todo de pie. Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana. Nos vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Levante su mano para Dios. Oremos. Diga conmigo, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre celestial, Dios eterno y todopoderoso. He hablado tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, haz conforme a tu voluntad. Tú eres, Señor, quien tocas. Tú eres, Señor, quien convences al mundo de pecado. Cada persona que ha oído esta palabra, trata con él, con ella, Señor. Haga una obra grande, una obra de salvación en cada vida. Yo sé, Señor, que tú lo vas a hacer, porque todo es posible para ti, Señor. Aleluya, mi palabra no regresará vacía. Hágase conforme a tu voluntad, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús, y quémalo al diablo, quema a los demonios, las brujerías, las obras de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que atan a la persona para que no busquen a Dios. Sal, demonio, suelta las almas, Satanás, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Jesús. Baje su mano, inclina su rostro. Voy a hacer una invitación a las personas que quieran aceptar a Cristo como su Salvador, para que en este día confiesen con sus labios que Jesús es el Señor. Alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador, levante su mano. Levante su mano. Dios le bendiga, esa mano levantada. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Ya. Ahí donde se encuentra, va a repetir esta oración. Ya. Y los hermanos también que quieren reconciliarse con el Señor, de repente alguna cosa ha fallado, póngase a cuenta con Dios. Pongámonos a cuenta. Ya. Levante su mano para Dios. Cierra tus ojos. Diga conmigo, Señor mi Dios. A ver todos. Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, he oído tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Señor Jesús, vengo a ti, así como estoy, para pedirte que me perdones todos mis pecados que he cometido delante de tu presencia. Límpiame con tu sangre, cuerpo, alma y espíritu. Señor Jesús, te acepto como el único Salvador de mi alma y creo que Dios Padre te ha levantado de entre los muertos y tú vives para siempre. Señor Jesús, cambia mi vida. Señor Jesús, libértame del pecado. Señor Jesús, hazme entender y comprender tu palabra para ponerla por obra. Salva mi alma, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame una vestidura blanca, resplandeciente para el día de tu venida. Gloria a Dios. Aplauso para el Señor Jesús. Aleluya.
Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios. Usted aceptó a Cristo, usted nació de nuevo, nació en espíritu. Amén. Es el nacimiento que Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres en espíritu y en agua, no puedes entrar al reino de Dios. Nicodemo pensaba que el Señor Jesús le estaba hablando de un nacimiento carnal. Y el hombre decía entre sí: pero Señor, ¿cómo voy a poder nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso volveré a entrar en el vientre de mi madre y nacer? Señor Jesús le dice: si no nacieres en espíritu y en agua, no puedes ver el reino de Dios. Cuando la persona nace en espíritu, cuando la persona acepta a Jesús como su Salvador, tal como usted lo ha hecho. Por eso que le digo, usted ha nacido de nuevo, ha nacido en espíritu. Ya. Ahora, ¿qué le falta? Nacer en agua, nacer de agua. ¿Cuándo usted va a nacer de agua? Cuando se bautiza. Amén. Muy pronto, si Dios lo permite, se estará anunciando un próximo bautismo aquí en esta ciudad de Chiclayo. Esté atento a la fecha, siga congregándose, viniendo a la casa de Dios para que conozca más y más de las cosas de Dios. Y lo que usted escucha que es pecado, apártese del pecado. ¿Ya? No consulte con nadie, consulte con Dios. El diablo puede utilizar al hombre para darle un consejo errado contra la palabra de Dios. Consulte a Dios en oración, ¿ya? Y Dios es el que le va a hacer entender su palabra. Pastor, usted en la oración dice: Señor, el pastor ha predicado que la mujer no debe utilizar ropa del hombre. Y yo, Señor, utilizo pantalón. Pero no me parece, Señor, como el pastor ha dicho. El Señor le va a hacer entender que esa prenda del pantalón para la mujer es pecado. ¿Entiende o no? Dios mismo le va a hacer entender. Pero ¿cuándo? Cuando usted se interesa en buscarle a Él, en santificar su vida, en hacer su voluntad, Dios le va a hacer entender, aleluya, que esa prenda es pecado y que debe de vestirse como una verdadera mujer, su falda, su blusa, así como se visten las hermanas colaboradoras, miembros de la iglesia Pentecostal La Cosecha, con su blusa, con su falda. ¿Entienden? Pero ¿quién le va a hacer entender? Dios. Aquí ya nosotros le hemos hablado la palabra de Dios, pero ¿quién le va a hacer entender a cada persona? Es Dios. Y cuando Dios le hace entender, usted comienza a cambiar su vida, a vestirse como una mujer, el hombre como un verdadero hombre. ¿Entienden? A las cosas del pecado usted le va a sentir un rechazo ya. Las cosas de la moda, por ejemplo, zapatillas, usted va a sentir un rechazo. ¿Entiende o no? Y si usted de repente insiste en ponerse zapatillas ya conociendo las cosas de Dios, hasta le puede venir un dolor de pies, hasta paralítico se puede quedar. A su nombre, porque Dios lo ama. Y dice la Biblia que Dios al que ama, lo disciplina. ¿Entiende o no? Le gustaba ir a los bailes y ahora ya no vaya más a los bailes. Se va a los bailes. Tenga mucho cuidado, porque si usted es hijo de Dios, hija de Dios, el diablo le va por ahí a meter una parálisis de tal manera que no va a poder caminar. ¿Entiende o no? Eso pasa. Acá hay testimonios. A un hermano en Piura se quedó paralítico. ¿Por qué? Porque se fue a un baile de su hija, estaba en su cumpleaños, y como su hija es del mundo, sus familiares son del mundo, y se fue a participar de esa fiesta y se puso a bailar ahí junto con los impíos. Al siguiente día, paralítico. Él sabía que no debía hacer eso, pero lo hizo. Tentó a Dios y se quedó paralítico. Llegó a la iglesia, su hija también sabía. La hija que estaba cumpliendo años, y ella sabía que por mi fiesta, por mi culpa, mi papá se quedó así, porque él es miembro de la iglesia Pentecostal La Cosecha y él no debe de hacer estas cosas, pero yo lo invité, aleluya, y llegó a la iglesia, confesó su pecado, pidió a Dios misericordia y Dios lo sanó. A su nombre, porque Dios es grande en misericordia. Pero mire, pues,
cuando la persona es hijo de Dios, hija de Dios, que está caminando para la vida eterna, aleluya, se porta mal, le cae penca de parte de Dios. Amén. Pero cuando cae disciplina, cuando cae una enfermedad, una cosa, dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios al que ama, lo corrige. A su nombre. ¿Ya? Así como un padre que tiene a sus hijos cuando se portan mal, lo corrige. Así también nuestro Dios, que es un Padre para nosotros, aleluya, nos portamos mal, también recibimos corrección. Amén. Por eso no menosprecie la disciplina del Señor, porque muchas veces nos portamos mal, ¿sí o no? ¿O se porta bien usted? Aleluya, y a su nombre. De una u otra manera, muchas veces por ahí cometemos una locura. Pero, dice el Señor, cuando seamos castigados, no menosprecie la disciplina del Señor, porque Dios al que ama lo disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 7, si no me equivoco. Y a su nombre. Así como el Padre que tiene sus hijos lo disciplina, así también Dios nos disciplina a nosotros. Amén. Ya, tres cosas importantes: lea la Biblia, ore a Dios y congréguese. Y cuando se anuncia el bautismo, se anota ahí en la librería, o quiere anotarse de una vez, ya se puede anotar después del culto, se acerca ahí a la librería para que deje su nombre. Y cuando ya el pastor anuncie la fecha, ya se vienen para que, gloria al Señor, haga oraciones el pastor a su favor. Amén. Congregue los lunes, 7 de la mañana, en este lugar hay culto de doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Está presente el pastor Francisco Córdoba, presidente y fundador de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, adoctrinando al pueblo de Dios. Ya su nombre. Ya tomen asiento, tomen sus lugares. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en la casa de Dios? Digan gloria a Dios. A su nombre. Todos, a su nombre. Un fuerte aplauso para Cristo Jesús. Alábale al Señor, Dios poderoso, Santo de Israel. Aleluya. Gloria al Señor. Cantemos alabanzas para nuestro Creador. Amén. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, se gozan en su Rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, se gozan en su Rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Aleluya. Y aleluya, 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 amén. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, se gozan en su Rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Y aleluya, 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 amén. Y aleluya, aleluya,
Aleluya. Cuando Cristo vino a mi corazón, dice la alabanza, mi vida entera cambió, porque el Señor cambia, ¿o no? Él cambia, transforma, liberta. Al más vil pecador, aquella persona que de repente usted lo menosprecia porque practica lo malo, hace terribles cosas, pero Jesús también murió por aquella persona. Amén. Y cuando esa persona tiene un encuentro con Jesús, el Salvador, su vida cambiará. Aleluya. Su vida va a cambiar. Gloria al Señor. Y va a ser una persona nueva. Y dice la Biblia que el Señor, al que más perdonó, más amó. Qué tremendo, ¿no? Al más vil pecador, cuando se convierte